They're here. The dream team is here. Oh yes, they're here. The dream team is here. Ladies and 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 teacher, you feel we're about the LA Dream Team is in the house. Yes. Nosotros cuando empezamos, una de las cosas que siempre nos dijimos era, bueno, mira Chiri, nosotros vamos a ir por acá, sabemos que es más difícil, si querés podemos ir por otro lado, porque la verdad es que nosotros también podemos hacer otro tipo de música, podemos hacer varios estilos. Digo, Chiri, si querés podemos ir un poco más, como marcar nuestro sonido un poco más a lo que le gusta a la gente y quizás podemos escalar en vez de 1 o 5 escalones. Y siempre como que tratamos de decir, bueno, no, sigamos fiel a lo nuestro y si les gusta, les gustará y si no les gusta, mala suerte. They're here. The dream team is 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 here. Nos conocimos hace un par de años. Nosotros somos de zona oeste, de Gran Buenos Aires, y vivimos en barrios un poco distantes, pero que encontramos como un punto de encuentro a la mitad y dos grupos de amigos se empezaron a juntar. Entonces, a través de salidas, mismo venir a bailar a Capital, a lugares como Cocoliche, empezamos a compartir tiempo juntos y Guido ya tocaba, él también producía y por mi parte yo había arrancado desde la producción, hacía música de chico y había experimentado las primeras cosas en cuanto a la música electrónica o al techno, al género techno en sí. Entonces estábamos en el auto, yo tenía la computadora en la mochila, tenía los auriculares y nada, le digo, mirá, estoy haciendo cosas, escuchalo. Yo sabía que él estaba como un poco más avanzado porque él ya venía tocando y venía produciendo y le hago escuchar algunos proyectos que tenía y él como que vio algo interesante y que en cierta forma creo que también lo representaba. Me pone los auriculares, yo estaba manejando y me muestra como 3 o 4 temas más o menos que estaba haciendo, no estaban terminados obvio, y cuando me los muestra, o sea, el tema era una cagada porque era la verdad, pero cada tema tenía una parte o un sonido muy específico y particular que quizás era lo que yo estaba buscando hace tiempo y me costaba. Y cuando lo escuché dije, wow, no puede ser, o sea, tiene eso que yo estaba buscando, ¿entendés? Entonces dije, bueno, si dejo que él se vaya con esos temas, es como que la va a pegar él. Entonces dije, bueno, prefiero unirlo a mí y como que los dos vamos y dale que va. Y fue como le dije al toque, che Chiri, ¿te parece si hacemos un dúo? Era obvio que iba a decir que sí, porque como yo hacía música hace un tiempo y él no hacía nada, era obvio que iba a querer aceptar. Entonces le dije, che, ¿hacemos música juntos? Y me dice, sí, dale de una, no sé qué. Llegamos a la casa de mi amigo, nos sentamos, pusimos las computadoras y hicimos el primer tema, que fue el 0001, y bueno, que después fue editado. Creo que en ese momento cuando escuchamos ese track finalizado nos dimos cuenta inmediatamente que había algo ahí que no podía terminar en eso y creo que fue mutuo también. Bueno, yo definiría el sonido de Once muy gráficamente como un embudo, por así decirlo. Es el resultado de un montón de influencias que afortunadamente compartimos y otras veces no, y eso está buenísimo, y que tiene lugar de encuentro en este proyecto. Entonces, el sonido en sí es nuestra mirada de todas aquellas cosas que incorporamos a través del tiempo.
compartimos más o menos las mismas influencias. Creo que viene bastante por el lado de Detroit, artistas, bueno, Jeff Miles, Robert Hood, bueno, toda esa camada, Juan Atkins. Creo que toda la primera ola de Detroit fue bastante fuerte para nosotros. También me siento muy identificado por mucho el sonido de Chicago, Armani, Mike Dearborn, gente así. También me gusta mucho Joel Beltrán. Artistas, generalmente son artistas viejos. Me gusta mucho la música que se hacía antes y la música que esos artistas hacían antes. Quizás hoy en día no me llama mucho el sonido que están haciendo, pero quizás escucho las producciones viejas y me vuelven loco. Bueno, las cualidades de la música vieja, por así decirlo, son varias, pero desde un punto a lo mejor un poco más académico, noto una diferencia muy grande, más que nada con la música actual, pero el género techno, lo que hoy sucede en el techno. Creo que hay algo que no se está respetando, que es, por ejemplo, lo que es melodía, armonía y ritmo, cómo jugar con esas tres cosas sin dejar de lado otra. Y creo que hoy por hoy se está dando una tendencia a ir más por el ritmo, dejando de lado la melodía y la armonía. Por lo tanto, creo que eso es lo que más rescato y creo que es lo que intento incorporar en mis producciones. Ese juego entre las tres cosas. Yo creo que nuestra música quizás no se puede encasillar en un solo género y decir, bueno, esto es Detroit y es un revival de la música vieja. Creo que nuestra música simplemente es música vista por los ojos de Juan Ignacio Chiri y vista por los ojos de Guido Gabriel Sartori. No, es como que mi música no es nada. Mi música es solo lo que hago. No sé, es medio extraño. Obvio que siempre tiene muchas influencias de, bueno, justamente Detroit, Chicago, pero es como que mi música es mi música y ya. No sé si nosotros intentamos hacer una reinterpretación de música que ya sucedió, sino que más bien, como te dije, es nuestro punto de vista que se ve influenciado por eso. Entonces, el resultado es un resultado contemporáneo, pero tiene matices inevitables por la historia que tenemos, por mis gustos y demás. Es por eso que, por ejemplo, en nuestras presentaciones también intentamos incorporar eso, porque para nosotros es todo el paquete. Y que a lo mejor hoy por hoy no rinda poner música que no sea techno en un boliche de techno, no significa que no lo podamos hacer. Y de hecho creo que tengo hasta la obligación de hacerlo. Desde el primer momento nos complementamos de una manera pero muy buena y como que ya desde un primer momento tomó cada uno su rol también. Sé que Guido, por ejemplo, tiene un interés muy grande por la parte percutiva, de batería, y yo tengo una tendencia también a ir por la parte más de la síntesis o otro tipo de instrumentos. Cada uno aporta en mayor medida en ese sentido. Por mi parte, a lo mejor más por la parte del sonido, del sintetizador, y le dejo o delego esa tarea a Guido, la cual después también es corregida. Yo corrijo cosas de batería, él corrige partes de síntesis, porque es un ida y vuelta, es un feedback constante. Pero sí hay un interés personal y que funciona de una tendencia a ir por un lado o por el otro. Siempre empezamos sí o sí por un kick y un platillo y un clap de una 909. Todos mis tracks sí o sí tienen una 909. No existe un track mío sin una 909. Entonces primero armo la base con la 909, estiro eso, hago que dure lo que quiero que dure el track, 6-7 minutos, y después empiezo a agregar baterías, 808, 606, 707, ya, no más. Después de eso, una vez que yo armo la base que yo quiero,
y lo tengo en los 6 minutos, empiezo a corto y hago la mayor cantidad de variaciones que pueda, la mayor cantidad de variaciones que me entre, hasta que literalmente me canse. Cuando me canso y digo no quiero seguir haciendo variaciones porque ya me cansé y no me da más el cerebro, me voy a dormir y ahí terminó el tema. Trato de aprovechar mucho el momento de inspiración de ese momento. Yo quizás hago un tema en 2-3 horas con Chiri y lo terminamos y quizás ese tema duró 3 horas y vos decís, bueno, a ese tema quizás le falta millones de cosas y lo puedes hacer millones de veces mejor. Pero si ese track se hizo así en ese momento y salió de esa manera, por algo fue. Y si la locura del momento fue hacerlo de esa manera, que así quede, por más de que pueda ser mucho mejor. Yo mis temas los puedo mejorar 10.000 veces cuando los termino, pero digo, bueno, si ya lo hice así y así quedó, tiene que ser de esa manera. Y si yo lo hice en 3 horas, quiero que se muestre la locura de esas 3 horas. Creo que la perfección en sí misma nunca fue una prioridad para este proyecto ni para mí personalmente. De hecho, es como bastante relativa la perfección. Me llama mucho más la atención, por ejemplo, la convivencia entre el error y lo correcto, porque somos así, no somos perfectos, por lo tanto, lo perfecto hasta nos suena raro. Entonces, eso, creo que esa convivencia entre el error y lo correcto le da a la composición un enriquecimiento enorme, no solo desde lo musical, sino desde un lado más humano, en el que vos podés a lo mejor estar escuchando un tema y escuchar como que hay algo raro o como que se equivocó, pero es como una firma que dice que eso lo hizo un humano, que es imperfectamente perfecto o imperfectamente bello. Entonces, creo que ese es el nivel de perfección que a mí me interesa lograr, en el que poder incluir hasta mis errores dentro de lo que yo hago, porque yo soy así. Bueno, el momento creativo es un término que yo uso mucho para referirme a un estado de la conciencia, como el sueño, como dormir o el estado de vigilia, en el que la persona logra una concentración tan grande que logra no solo perder espacialidad, o sea, de saber dónde está, sino del transcurso del tiempo. También está como libre de todo pensamiento y de factores externos. Está muy enfocado en lo creativo, en este caso la música. Entonces la máquina en ese momento pasa a ser casi como una extensión de uno. Uno casi no piensa, sino que simplemente es. Y al ser, y solo ser, uno puede dar el relato más sincero, porque no se ve influenciado por nada. La relación también, la relación del artista o del hombre con la máquina en ese momento es muy especial, porque el hombre necesita tanto de la máquina como de la máquina del hombre. El hombre necesita del instrumento para poder expresarse y la máquina necesita del hombre para poder hacer lo único que fue construido, que es hacer un sonido, hacer música. Entonces es como bastante especial, y de hecho el reconocerlo y hasta practicarlo creo que es uno de los recursos que más utilizo, más allá del instrumento con el que esté interactuando. Puede ser desde el banco o no sé, de golpear el piso, pero digo, ese momento que puede durar un segundo, un minuto, y en el mejor de los casos, y nunca me ha pasado horas, creo que es una de las herramientas más fuertes. Lo que hacemos nosotros depende de, por ejemplo, si yo tuve una semana de que estuve escuchando mucho Acid House, quizás viene Chiri y le digo, che Chiri, me parece que hoy tengo ganas de hacer Acid House, y le muestro quizás un tema y le digo, podríamos ir por acá, y me dice, bueno, dale, o quizás él viene y me dice, che, estuve escuchando un tema de House, me gustaría, y bueno, dale, hagámoslo, o así. Creo que esa es un poco la manera de que trabajamos, y gracias a eso es que podemos abarcar varios estilos. Es como que si Chiri mañana viene y me dice quiero hacer funk, dale Chiri, hagamos funk, ¿entendés? Si mañana quiere y me dice hagamos jazz, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Y siempre es un poco la manera esa.
nuestro estilo de mezcla yo creo que también pasa un poco con la producción, de que nosotros a la hora de mezclar también siempre fuimos como de más o menos de buscar un poco nuestro estilo y no seguir algo tan marcado que se da hoy en día. Nosotros confiamos muchísimo en los vinilos. Yo soy amante y coleccionista de vinilos. El vinilo lo que te da es... A nosotros quizás nos da más facilidad. Yo me siento 100 veces más seguro con una bandeja que con una compactera. El vinilo te da mucha libertad en cuanto a la hora de mezclar. Eso es lo que yo encontré que es lo que más me apasionó a mí. Quizás vos en una CDJ o con la computadora estás parado y haciendo esto y decís, bueno, ¿qué onda? Quiero un poco más de acción. Entonces acá estás, pum, de acá, de allá, ¿me entendés? BPM es mucho oído y la verdad que o sea, es como casi imposible que te aburras con eso, porque te vas a estar divirtiendo en todo momento. A mí lo que me pasaba antes es que vos hacías los sets y decías, bueno, ya hice un set prolijo de punta a punta, estuvo bueno, sí, estuvo bueno, pero la pasabas bien y no sé, o sea, estaba parado mirando al público, no sé si la pasaba bien, quizás tocabas y ya, te ibas a tu casa feliz, pero acá es como que, nada, pura diversión, ¿me entendés? Es como que te sale mal y decís, wow, me salió mal, espero que en la próxima me salga bien, y vas después y te sale mal de vuelta y decís, mierda, ¿por qué me sale mal? Y hasta que una vez te sale bien y decís, bueno, ya está, me sale bien, entonces voy a probar con esto, y es pura y exclusivamente improvisación. Nosotros jamás preparamos un set antes a ningún lado. De hecho, es bastante gracioso porque, por ejemplo, siempre nos pasa de que cuando vamos a tocar, Chiri, venite para mi casa, y Chiri está llegando y me dice, che, estoy en la puerta. Yo, no, me estás jodiendo, ya estás en la puerta, y quizás ni preparé la música. Entonces voy corriendo a mi batea y digo, bueno, a ver qué puedo llevar hoy, qué puedo llevar, y empiezo a ver, y empiezo a buscar, y el set lo armo en 2 minutos. Jamás empecé con un mismo tema, jamás sé con qué tema vamos a empezar. El tema para empezar y para cerrar lo decidimos, nada, faltan 10 minutos para tocar, voy, abro mi bolso y digo, ¿qué tema puedo poner? A ver, porque también es mucho por cómo va la noche. Vos quizás pensás que la noche va a ir para tal lado y cuando llegás al boliche te encontrás que están todos súper enfiestados y decís, bueno, ¿por qué va a ir para este lado si la fiesta va a estar yendo para allá? Entonces es como un poco ir armando las cosas y ir improvisando en el momento. Bueno, después de casi 2 años, nosotros entendimos, a través de muchas charlas, largas charlas, que el mercado no estaba tan abierto como esperábamos, y que si uno quería mostrarse como verdaderamente quería mostrarse, debía hacerlo uno. Detroit Classic Gallery nace en ese momento con la intención de plasmar nuestra idea de una manera muy plena, de hacer apoyo a otros artistas que tenían una visión similar a la nuestra. Entonces este juego de palabras de una galería clásica de Detroit habla sobre eso, sobre hacer un apoyo a un sonido más clásico que nace en Detroit y que pretende ser como hasta una biblioteca, digamos, o sea, de poder crear una obra que pueda ser almacenada y que dure en el tiempo y que después pueda ser escuchada. La industria de la música en la actualidad, desafortunadamente, está muy influenciada por lo que deja o no deja un dinero. Desafortunadamente, y no solo en la música, el mercado está teniendo como un impacto muy grande. No solo en el formato, sino en la música, qué es lo que vende y lo que no vende, y qué es lo que eso despierta en nuevos productores. Entonces, creo que hoy, básicamente, hay una falta de creatividad
por prestarle atención a cosas que yo no considero tan importantes. Creo que esa búsqueda o esa tendencia al tecno más intelectual o cada vez más perfecto desde lo técnico deja de lado la parte creativa. Hoy por hoy a lo mejor un productor le presta más atención a eso, a que sea perfecto, y deja de lado lo más lindo que es la parte creativa. Yo estoy convencido de que un artista lo que debe tener ante cualquier otra cosa es estilo. Creo que si uno no tiene estilo es como que se pierde todo. Digo, ¿para qué voy a querer ir a ver a un DJ si sé que hay 10.000 que son iguales o que van por el mismo camino? Es como que nosotros tratamos de marcar nuestro propio camino y como de seguir y a lograr un estilo propio sin fijarse mucho lo que pasa por afuera, porque en fin, yo quiero lograr un sonido único. Nosotros lo que queremos lograr es que el día de mañana vos puedas escuchar 2 segundos de una pista nuestra y digas, listo, ese es el sonido de los pibes. ¿Es difícil? Es lo más difícil del mundo. ¿Es imposible? No. Siento que eso tiene mucho más valor artístico y no ser un simple me gusta este sonido, lo copio y ya, porque lo que termina siendo es un disco más dentro de esa batea enorme. Yo creo que el camino que nosotros vamos a seguir, creo que se va a dar solo. De a poco, escalón por escalón, y no pensar tanto a futuro, sino pensar en el presente y hacer las cosas y ya. Y que eso te vaya llevando a recorrer el mundo.